Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con la matemática. Hoy día vamos a iniciar el trabajo con el eje temático datos y azar. Y para ello vamos a abordar el primer tema, que es medidas de tendencia central. Vamos a ver qué son estas medidas de tendencia central. Son parámetros estadísticos, también se les llama estadígrafo, que indican valores cuyo objetivo es resumir la información para un conjunto de datos. Es decir, son representantes de un conjunto de datos. Las medidas más conocidas son la media aritmética o promedio, que todos conocemos, la mediana y la moda. Ahí entre paréntesis está la notación que se utiliza para representar estas medidas de tendencia central. La media aritmética y la mediana es posible calcularlas solo para variables estadísticas cuantitativas, es decir, que tienen que ver con números. En cambio, la moda se puede determinar para cualquier tipo de variable estadística. Puede ser una variable cuantitativa o una variable cualitativa. Vamos a partir con la media aritmética, o promedio, como dijimos antes. Corresponde a la suma de los valores de todos los datos, dividida por la cantidad total de datos. La suma de todos los datos de un mismo valor se obtiene multiplicando el valor del dato por su frecuencia. La media de los datos, entonces, en términos generales, si fueran x1, x2 hasta xn, para calcular la media tendríamos que sumar todos los x, de los x sub 1 hasta los x sub n, y luego eso dividirlo por el total de datos, que en este caso sería n. La media aritmética tiene algunas propiedades y vamos a recordarlas acá. Dice que si cada dato es aumentado o disminuido en una misma constante, entonces la media también es aumentada o disminuida en ese mismo valor. Otra dice que si cada dato es multiplicado o dividido en una misma constante, entonces la media es multiplicada o dividida en el mismo valor. Y la suma de un conjunto de datos corresponde al número de datos multiplicado por la media. Esta última propiedad permite, por ejemplo, calcular el promedio de notas de dos cursos que no tengan la misma cantidad de alumnos. Lo vamos a ver esto a través de una situación. Supongamos que hay un cuarto año medio A que tiene 20 alumnos con un promedio semestral 5. Y el cuarto medio B que tiene 30 alumnos con un promedio semestral 6. Entonces, ¿cuál sería el promedio de estos dos cursos? Esa es la interrogante. La respuesta no corresponde al promedio de ambos promedios, ya que se debe considerar de que no tienen la misma cantidad de alumnos ambos cursos. Por lo tanto, en esta tablita que vemos acá, vamos a registrar la información que tenemos para ambos cuartos, ¿ya? La cantidad de alumnos y el promedio. ¿Qué tenemos que hacer entonces según la última propiedad que vimos de la media aritmética? Tendríamos que multiplicar el número de alumnos por el promedio de su curso. Entonces multiplicamos 20 por 5 para el cuarto A, eso nos da 100, que está en la última columna, y para el cuarto B multiplicamos 30 por 6 y eso nos da 180. Ese 100 y ese 180 es la suma de todas las notas. Entonces, para calcular el promedio de ambos cursos, sumamos la suma de las notas de los dos cursos, 100 más 180, nos da 280, que sería la suma de todas las notas de ambos cursos, y eso lo dividimos por el total de alumnos de los dos cursos, que serían 50. Entonces 280 dividido por 50 nos da 5,6, que sería el promedio que corresponde tanto al cuarto A como al cuarto B juntos. Tenemos otro ejemplo donde a una reunión familiar asisten 12 personas cuyas edades se presentan en la siguiente tabla de frecuencia. Ahí tenemos las edades que van desde los 16 hasta los 30 años y al lado tenemos la cantidad de personas que tenían esas edades. ¿Cuál será la media de este conjunto de datos? ¿Cómo sacamos el promedio de este conjunto de datos que están ahí en esa tabla? Entonces, en este caso, tenemos que ir multiplicando cada edad por su frecuencia correspondiente. Es decir, como hay 3 personas que tienen 16 años, multiplicamos 16 por 3 y lo sumamos con el siguiente, que sería 18 por 2, porque hay 2 personas que tienen 18 años, y así sucesivamente seguimos entonces multiplicando las edades por su frecuencia correspondiente. Una vez que tenemos planteadas todas esas multiplicaciones,
hacemos los productos correspondientes y los sumamos y el resultado final lo dividimos en 12 porque recordemos que eran 12 las personas. Y eso nos daría un promedio de 21,5, que sería el promedio de las edades de este grupo de personas. La mediana, otra medida de tendencia central, corresponde al valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados en forma creciente o decreciente. Se pueden dar dos situaciones. Si tenemos un conjunto impar de datos, como el siguiente, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el 1, el 3, el 5, el 7 y el 8, el dato central es uno solo, en este caso sería el 5, por lo tanto ese valor corresponde a la mediana, esa es la mediana de ese conjunto de datos. En cambio, si tenemos un conjunto par de datos, como mostramos en el siguiente ejemplo, donde está el 1, el 3, el 4, el 5, el 9 y el 11, podemos darnos cuenta que hay dos datos centrales, que serían el 4 y el 5, el que está en la posición 3 y el que está en la posición 4. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cuando hay dos datos ubicados al centro, se obtiene el promedio de estos datos. Es decir, tendríamos que sumar 4 más 5 y dividirlo en 2. Eso nos daría 9 dividido en 2, 4,5, que sería la mediana que corresponde a ese grupo de datos. En general, lo anterior lo podemos resumir en la siguiente regla. Podríamos decir que si la cantidad de datos es impar, o sea, si n es impar, la mediana es el dato central, es decir, es el que está en la posición n más 1 dividido 2. Si el conjunto de datos es un número par, entonces la mediana es la media entre los datos de las posiciones n partido 2 y n partido 2 más 1. Es lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Un ejercicio para determinar la mediana. Dice: la siguiente tabla muestra las edades de un grupo de estudiantes. Volvemos a las edades, tenemos ahí edades que van desde los 14 a los 17 años y al lado está la frecuencia correspondiente a cada edad. ¿Cuál será la mediana en este grupo de datos? Bueno, tenemos que saber que cuando los datos están así ordenados en esta tablita, la mediana es el valor que le corresponde a la menor frecuencia acumulada que iguala o sobrepasa la posición buscada. Esto lo vamos a entender mejor en la siguiente tabla, donde vamos a ver cómo sacar la frecuencia acumulada y cómo vamos a obtener la mediana ahí. Aquí tenemos la misma tabla, solo que se le agregó una columna, la columna que es frecuencia acumulada. Esta columna va acumulando todas las frecuencias absolutas que tenemos en la otra columna. Entonces partimos con la primera frecuencia absoluta, que es 4. A ese 4 le vamos sumando la siguiente frecuencia, que es 7, nos da 11. Si al 11 le sumamos la siguiente frecuencia, que es 6, nos da 17. Y si a 17 le sumamos 8, nos da la siguiente frecuencia acumulada, que sería 25. Las frecuencias acumuladas siempre terminan el último valor, o sea el 25, con el número total de datos. Es decir, acá son 25 las personas que tienen esas edades. ¿Y cómo lo podemos verificar? Sumando las frecuencias absolutas. Si sumamos 4 más 7 más 6 y más 8, eso nos va a dar 25. Y la frecuencia acumulada tiene que siempre terminar con ese valor, con 25. Por lo tanto, ya tenemos una información. Sabemos que el número de datos es 25. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la mediana? La mediana corresponde al valor del dato que ocupa la posición 25 más 1 dividido 2. ¿Por qué 25 más 1? Porque recordemos que cuando el número de datos es impar, hay que sumarle 1 y dividirlo en 2 para saber la posición donde va a estar ese dato. Entonces, 25 más 1 nos da 26, dividido en 2, eso es 13. ¿Qué representa ese 13? En la posición donde va a estar la mediana. Va a estar en la posición 13 una vez que tenemos ordenado todos los datos en forma creciente o decreciente. Entonces ahora, ese 13 lo tenemos que ubicar en la columna de las frecuencias acumuladas. Si observamos esta tablita, la menor frecuencia acumulada que iguala o sobrepasa la posición es el 17. ¿Ya? Tenemos que buscar en la frecuencia acumulada entonces un valor que sea igual a 13 o que sobrepase a 13. El valor que sobrepasa a 13 inmediatamente después sería el 17. ¿Qué me indica de ese 17? Que es en esa fila donde va a estar el valor de la mediana. Por lo tanto,
Al 17 le corresponde el valor edad 16 años. Entonces la mediana de las edades en este grupo de personas es 16 años. La moda. La moda es otra medida de tendencia central y es el dato que tiene mayor frecuencia dentro de una muestra. Ahí tenemos algunos ejemplos. El ejemplo A, tenemos una serie de datos y hay uno que es el que tiene más frecuencia, que sería el 5, se repite 3 veces, por lo tanto en ese grupo de datos la moda es 5. En el ejemplo B tenemos otro grupo de datos, pero hay dos valores que tienen la misma frecuencia. En este caso es el 2 que se repite 2 veces y el 3 que también se repite 2 veces. Por lo tanto es una muestra que tiene dos modas, el 2 y el 3, y se le llama muestra bimodal. El caso C, si observamos, todos los valores que ahí aparecen se repiten la misma cantidad de veces. El 3 se repite 2 veces, el 5 2 veces, el 8 2 veces. En este caso, cuando todos tienen la misma frecuencia, no hay moda y se dice que la muestra es amodal. Vamos a ver un ejercicio tipo PSU de estas medidas de tendencia central. Tenemos ahí que al observar dos grupos de datos, P y Q, que están ahí en la tablita, se puede deducir qué. Entonces tenemos que ir analizando cada una de las alternativas para ver qué podríamos deducir con esa información que tenemos ahí. Si observamos, P y Q tienen los mismos valores, ¿ya? O son los mismos datos, con la diferencia del último. En el último ahí hay una diferencia, en uno es 16 y en el otro es 17. Vamos leyendo lo que dice la alternativa A. Dice, solo las medias aritméticas y las modas de P y Q son iguales. De partida, como P y Q no son iguales todos sus datos, por lo tanto los promedios o medias aritméticas no pueden ser iguales, ¿ya? En el caso de P, su promedio va a ser inferior al promedio de Q, ¿ya? Porque ahí hay una diferencia. Por lo tanto, la descartamos la alternativa A porque no son iguales las medias aritméticas. Vamos con la alternativa B. Dice que las medias aritméticas y las medianas de P y Q son iguales. Resulta que las medianas de P y Q, claro que son iguales, porque si yo miro los datos centrales, me quedaría el 13, ¿ya? Tengo 13, si saco el promedio entre los 13, obviamente la mediana va a ser 13, pero ya sabemos que las medias aritméticas no son iguales, por lo tanto la B tampoco puede ser. La alternativa C dice las medianas y las modas de P y Q son iguales. Las medianas son los valores centrales, si observamos ahí, como es una cantidad par de datos, quedan dos datos al centro, que serían 13 en P y 13 en Q. El promedio de ellos es 13. Por lo tanto, la mediana en ambos casos es 13. La mediana de P y la mediana de Q es 13. Y las modas, que son los valores que tienen más frecuencia o que más se repiten, también son 13 en ambos casos. Por lo tanto, en la alternativa C sí se cumple que las medianas y las modas de P y Q son iguales. Por lo tanto, esa sería una alternativa lógica que podemos acá concluir. Y obviamente que la D y la E no son ciertas o no son válidas porque dice la D que las medias aritméticas, las medianas y las modas de P y Q son todas iguales. Ya sabemos que las medias aritméticas no son iguales, por lo tanto descartada. Y la última dice que las medias aritméticas, las medianas y las modas son todas diferentes y tampoco es porque las modas son iguales y las medianas sí son iguales. Lo único diferente es la media aritmética. Entonces la respuesta correcta, luego de haber hecho el análisis en este ejercicio, es la alternativa C. Y otra situación dice que se tienen los puntajes del total de estudiantes de un curso en un examen de matemática, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? Tenemos entonces los puntajes de un examen y la cantidad de alumnos al lado que obtuvo cada puntaje. Entonces, tenemos que analizar también las alternativas para ver cuál es la falsa. La letra A dice que 39 alumnos obtuvieron al menos 20 puntos. ¿Qué significa al menos 20 puntos? Que como mínimo obtuvieron 20 puntos. Entonces, si observamos en la tabla los intervalos desde el 20 hacia adelante, 20, 29, 30, 39 y 40 y 50, y sumamos sus frecuencias, es decir, sumamos 7 con 15 y con 17, eso nos da 39, por lo tanto la A es verdadera.
La B dice, 45 alumnos rindieron el examen. Si sumamos toda la cantidad de alumnos, es decir, el 2 más el 4 más el 7 más 15 más 17, eso nos va a dar 45. Por lo tanto, la B también es verdadera. Son 45 alumnos los que rindieron el examen. La C dice, la mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39. Y aquí, como vimos anteriormente, para poder determinar la mediana, tenemos que agregar la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, vamos acá a replicar la tabla y le vamos a agregar la columna de las frecuencias acumuladas. Como la primera frecuencia es 2, partimos con el 2. 2 más 4 sería 6. 6 más 15 nos da 21. 21 más 7 nos da 28. 28 más 17 nos da 45, que son los 45 alumnos que rindieron la prueba. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde se encuentra la mediana? La mediana se encuentra, dice ahí, en la posición 23. ¿Y cómo sabemos que se encuentra en la posición 23? Recordemos lo que dijimos hace un rato atrás. Como son 45 alumnos, es una cantidad impar, al 45 le agregamos 1, nos da 46, lo dividimos en 2 y eso nos da 23. Ese 23 significa que en esa posición va a estar la mediana. Entonces, en las frecuencias acumuladas, buscamos un valor que sea igual o inmediatamente superior a 23. Y ese sería el número 28. Como no está el 23, viene luego entonces el 28. Y el 28 le corresponde, si observamos hacia el lado, el intervalo 30-39. Por lo tanto, la mediana va a estar en ese intervalo. Va a ser un valor que va a estar entre el 30 y el 39. Volvamos entonces al ejercicio para que podamos dar respuesta. Por lo tanto, la C también es verdadera. La D, vamos a ver la D, qué pasa con ella, si es verdadera o no. Dice que 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. O sea, como máximo obtuvieron 19 puntos. Si miramos la tabla, entre 0 y 9 tenemos 2 alumnos y entre 10 y 19 puntos tenemos 4 alumnos. Es decir, hay 6 alumnos que llegaron hasta, como máximo, los 19 puntos. Por lo tanto, la alternativa D también es verdadera. Por lo tanto, la falsa sería la E, ¿ya? Por razones obvias, porque todas las anteriores son verdaderas, pero vamos a ver por qué, todas las anteriores son falsas, pero vamos a ver por qué la E es la verdadera. Dice, se puede deducir que la moda de los puntajes de los alumnos se encuentra en el intervalo 40-50. En el intervalo 40 al 50 hay 17 alumnos, pero nada me asegura que esos 17 alumnos tengan todos el mismo puntaje. Si bien es cierto, tiene la frecuencia más alta, pero a lo mejor puede haber 2 alumnos con cada puntaje, 2 con 40, 2 con 41, 2 con 42, etc. Y a lo mejor la moda no está ahí. En cambio, por ejemplo, si miramos el intervalo 20-29, hay 7 alumnos, pero a lo mejor puede que esos 7 alumnos tengan el mismo puntaje. A lo mejor los 7 tienen 20 puntos, o a lo mejor los 7 tienen 22 puntos. Por lo tanto, la E es falsa, porque no puedo asegurar que la moda esté en ese intervalo, ¿ya? Para eso hay que hacer otro estudio, otro análisis para poderlo determinar. En este caso sería la alternativa falsa. Bueno, y para finalizar les dejo un esquema de lo que se viene en esta unidad de datos y azar. Hoy día vimos una parte bastante pequeña, que son las medidas de tendencia central, pero todavía queda bastante más por recordar y conocer. Así es que esperamos poder seguir viéndonos en una próxima sesión. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.